Ok, vamos a comenzar. Eh, Buenos días, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. En esta ocasión, pues para concluir este módulo sobre antecedentes de la justicia digital en México, y como lo habíamos comentado desde el día de ayer, la idea es que esta sesión esté enfocada sobre todo a revisar la experiencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como ustedes lo van a poder advertir, este tribunal tiene ya una experiencia mucho más desarrollada, mucho más consistente, una estructura bastante más elaborada. Yo me atrevería a decir que incluso un andamiaje institucional e incluso normativo bastante más completo en comparación con la mayoría de las experiencias de juicio en línea. Les comentaba yo desde el día de ayer que en la mayoría de los casos no hay una normativa específica sobre el juicio en línea, en razón de que en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las experiencias, esta figura se regula en acuerdos de la máxima autoridad de administración de las distintas entidades jurisdiccionales o administrativas. Pero en este caso tenemos justamente una excepción. En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenemos que sí hay por lo menos menciones y algunos aspectos normativos muy básicos en instrumentos de derecho positivo. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí, aunque sea de manera enunciativa, pues ya se reconoce esta figura del juicio en línea y se establecen algunas obligaciones, algunas responsabilidades que recaen sobre algunas instancias, algunas áreas en específico del tribunal, como es la sala superior, la junta de gobierno, los presidentes de las salas regionales y los secretarios de acuerdos, o bueno, las secretarias de acuerdo. De acuerdos. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en un momento más. Antes de empezar propiamente con la revisión de esta estructura del juicio en línea para el Tribunal de Justicia Administrativa, quisiera concluir algunos comentarios relacionados con el esquema que revisábamos ayer, el del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bueno, justamente revisábamos esta nueva figura que se incorporó a el sistema institucional y jurídico del Estado de México en atención a una problemática muy lacerante, eh, muy cruda, que por desgracia pues no se ha logrado ni siquiera paliar, ¿no? Estamos hablando de la violencia intrafamiliar, que en muchas ocasiones se traduce en feminicidios. Bueno, pues no me detengo demasiado en esto en razón de que ya lo comentábamos el día de ayer, pero lo que sí quisiera complementar es esta parte de los servicios en línea que ofrece el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bueno, algunos de estos ya comentábamos desde el inicio de la sesión de ayer que pueden ser hoy en día, digamos que inherentes a casi cualquier entidad pública, ¿no? Y en particular, bueno, pues algunos de estos elementos son igualmente propios, digamos que distintivos de los organismos jurisdiccionales hoy en día, por supuesto los organismos jurisdiccionales que se han preocupado por incorporar las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Ya comentábamos algunas de estas ventajas, por ejemplo, la transparencia, que de alguna manera se ve favorecida con los portales institucionales de los organismos jurisdiccionales. Teníamos el caso de las redes sociales, las institucionales y también las que pertenecen en lo particular a quienes integran estas instituciones. Tenemos el caso de las herramientas de comunicación como el correo electrónico, y algunas figuras ya más sofisticadas como el propio juicio en línea, el tribunal electrónico, los expedientes digitales, entre otros. Bueno, como parte de este cúmulo de beneficios o de ventajas que ofrecen los tribunales electorales, o varios de ellos, tenemos justamente que para el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, también existe la posibilidad de emitir o de promover o de presentar denuncias a la distancia, es decir, de manera remota, utilizando la propia plataforma, el propio portal institucional, para pues justamente quejarse, dolerse de alguna
conducta que resulte reprochable a algún funcionario judicial. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algunos otros iconos que también se refieren a secciones del propio portal, algunas relacionadas con cuestiones digitales, como es la revista digital, como es la red interna, la intranet, el correo institucional. Ayer comentábamos que para el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México es indispensable que se cuente con una cuenta de correo institucional, ya que es el medio, es el canal a través del cual se establecen todas las comunicaciones oficiales. Tenemos, bueno, pues el boletín judicial, que también está en formato electrónico, en fin, muchos servicios que se dan en estos términos digitales. Pero yo destacaría en particular justamente el de las denuncias, que, como les digo, permite pues, quejarse, justamente interponer algún reclamo respecto a una conducta que resulte reprochable por parte de los funcionarios judiciales. Y bueno, para promover o para presentar una denuncia de esta naturaleza, la propia institución, el propio Tribunal Superior de Justicia, nos proporciona una guía, una metodología muy básica, muy elemental, que nos sirve justamente para proceder en este sentido, ¿no? Está elaborada esta guía en términos muy didácticos, muy claros, muy básicos, para la fácil comprensión de la mayoría de los usuarios. En este sentido, el esquema que se utiliza, digamos, el modelo didáctico que se utiliza es este de preguntas y respuestas, es decir, se plantea una pregunta muy elemental, muy básica, detonante, y una respuesta igualmente sintética, muy concreta, que nos permite contar con la información correspondiente para poder utilizar esta herramienta de la presentación de denuncias. Entonces, en ese sentido, se nos explica qué es una denuncia, en contra de quién se puede presentar una denuncia, quiénes son las personas, los sujetos que pueden presentar una denuncia, cuál es el propósito, la finalidad que se persigue con este procedimiento, cómo proceder. Esta quizás sea la parte más importante en razón de que pues está dotada de este carácter de praxis, ¿no? Cómo ya utilizar propiamente la herramienta de las denuncias en línea, etcétera, ¿no? Y para esto también se pone a disposición de los usuarios un formato, digamos, un formato digital que permite recoger la información más relevante para poder darle trámite a esa denuncia. ¿Cuál es esta información? Pues información muy básica, ¿no? Los datos de identificación del denunciante, nombre completo, domicilio, el servidor judicial en contra de quien se está interponiendo la denuncia, el número de expediente, si es que, por ejemplo, la conducta reprochable del servidor público, del operador judicial, se refiere a una suerte de obstrucción, ¿no? Bueno, pues se tiene que identificar justamente el número de expediente, el número de causa, el número de toque, es decir, estos datos de identificación del expediente que eventualmente haya sido motivo directamente de la denuncia que se está interponiendo. En fin, otros datos de identificación muy elementales, lugar y fecha, firma del interesado, etcétera, ¿no? Bueno, para completar esta información, basta con señalar que el denunciante debe contar con la firma electrónica. Ya quedamos que esta es una herramienta sumamente importante, indispensable, sine qua non, que tiene el mismo valor legal en comparación con la firma autógrafa. Y bueno, pues para promover, para presentar denuncias de esta naturaleza, de tipo, digamos, administrativo, es indispensable también contar con esta herramienta, ¿no? También el otro componente que resulta indispensable para utilizar estos servicios digitales, ya también lo advertíamos hasta el día de ayer, se refiere a el correo electrónico, la cuenta institucional, y pues esta también representa una herramienta indispensable para presentar denuncias en contra de un actuar en específico que no se inscriba en una lógica de profesionalismo, de ética por parte de los funcionarios judiciales, ¿no? Bueno, en este sentido, se carga en formato PDF el archivo correspondiente, se firma de manera electrónica, se adjuntan en su caso las pruebas que se consideren indispensables, adecuadas para sustentar lo establecido en la denuncia, lo declarado en la misma, y bueno, pues todo esto se carga en el sistema. Entonces,
Bueno, pues esto solo para complementar, como les decía, algunos de o esta parte de los servicios digitales que ofrece el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Me parece importante hacer hincapié en esta parte de las denuncias remotas porque finalmente también se relaciona con el ejercicio de los derechos, en este caso de los justiciables, ¿no? Si se encuentra algún tipo de obstrucción, algún tipo de nepotismo, algún tipo de influyentismo, algún tipo de práctica de estas que suelen ser todavía muy comunes en el servicio público y por desgracia pues también en el sector del Poder Judicial. Bueno, pues ante una circunstancia de esta naturaleza me parece importante, conveniente que se cuente con herramientas que permitan, pues de alguna manera, combatir este tipo de tendencias y paulatinamente pues erradicarlas. Por supuesto, todavía estamos muy lejos de conseguir algo así, pero reitero, por eso me parece muy importante que se cuente con este tipo de herramientas que por lo menos nos coloquen en la ruta correcta, ¿no? Porque si damos por hecho que bueno, pues este tipo de prácticas son así, que siempre ha sido este estado de cosas, pues me parece que estamos en el peor de los escenarios posibles, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces dejaría esta parte complementaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para ahora adentrarnos en el modelo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, me parece importante señalar que una parte de la exposición estriba en algunos apuntes que están contenidos en la propia presentación que estoy compartiendo con ustedes, pero la idea es que podamos advertir cómo se ha sistematizado la experiencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y una forma de hacerlo es observar digamos, los materiales de capacitación, los materiales que sirven como tutoriales, como guías, como métodos para poder conocer la herramienta, familiarizarse con ella y aprender a utilizarla ya en la práctica. Entonces, con este propósito, luego que revisemos algunas de estas láminas de la presentación, mi intención es que podamos revisar propiamente la página institucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que conozcamos, grosso modo, cuál es su estructura y sobre todo dónde se ubican estas herramientas del Tribunal Electrónico del Juicio en Línea y que revisemos también los tutoriales, como les comento, que nos sirven como guía, como pasos a seguir para conocer la herramienta, familiarizarnos con ella y eventualmente pues hacer uso de la misma, ¿no? Bueno, he de comentar que en lo particular, pues no estoy muy familiarizado con el derecho fiscal, con el derecho administrativo y no estoy en condiciones justamente como de brindar algunos pormenores al respecto. De hecho, no sé si lo había comentado, siempre lo hago, no sé si lo haya hecho ahora. Yo no soy abogado, soy sociólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi formación profesional me implica de alguna manera ciertas limitaciones en cuanto a el conocimiento y la práctica del derecho, ¿no? Pero bueno, eso creo que no me limita en cuanto a hacer un análisis, digamos, por lo menos en términos estructurales, en términos de funcionalidad, en términos descriptivos del tema que nos ocupa. Bueno, esto lo comento no para curarme en salud propiamente, sino más bien con la idea de que si alguien tiene alguna experiencia o su campo de especialización está vinculado con el derecho fiscal y administrativo, pues quizás nos pueda nutrir la discusión a partir justamente de ese perfil y bueno, pues esto será a todas luces importante, significativo para el desarrollo de la exposición. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta experiencia únicamente para tener, digamos, un antecedente, que logremos, digamos, colocarnos en la misma frecuencia, pues vamos a compartir a continuación algunas láminas sobre información personal, información general, perdón, de este tribunal. En este sentido, bueno, pues tenemos que la piedra angular de fundamento jurídico de esta institución estriba en lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Federal, en particular en la fracción 29, inciso H o que se refiere a las facultades de las cuales goza el Congreso y entre las cuales se establece justamente esta facultad, esta responsabilidad de expedir la ley que instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
el cual está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y esta ley tendría que establecer su organización, su funcionamiento y los recursos o los parámetros para la obtención y ejercicio de recursos en términos financieros y también, por supuesto, los estrictamente procesales, ¿no? Los recursos procesales que permiten pues, justamente cumplir con las funciones de esta institución. Como sus principales atribuciones en términos generales podríamos señalar aquellas que se refieren a dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, además de fincar a los responsables el pago, en su caso, de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños o perjuicios que afecten la hacienda pública federal o bien el patrimonio de los entes públicos federales. En suma, estamos hablando de una institución de carácter administrativo, no propiamente jurisdiccional, es una instancia podríamos considerar cuasi jurisdiccional, pero más bien de naturaleza mediadora, antes de que este tipo de conflictos que se suscitan en el ámbito fiscal y administrativo escalen a el ámbito de competencia del propio Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, como punto final de esto tenemos que a lo largo de los años el tribunal ha sido dotado con nuevas competencias con el objeto de ampliar los supuestos en que los particulares, antes de recurrir ante el Poder Judicial de la Federación, justamente lo que comentaba, acudan ante una instancia administrativa plenamente autónoma con el objeto de que revise los actos de administración pública federal que les reparan perjuicio. Y también, bueno, en un momento más lo vamos a revisar con mayor detenimiento, pero vale la pena señalar que en la actualidad el Tribunal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juega un papel sumamente importante, relevante como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordaremos que entre los años 2014, 2012 y 2014 se llevaron a cabo una serie de reformas constitucionales que en su momento fueron catalogadas como estructurales. Varias de estas reformas pues, han tenido pues, rumbos muy cuestionables, ¿no? Por citar un ejemplo, el caso de la reforma educativa, que en opinión de su servidor en realidad no se trató de una reforma educativa, sino más bien de una reforma laboral, una reforma dirigida al magisterio. Bueno, pues sabemos que una vez que tomó posesión el titular del Ejecutivo Federal actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues revirtió esta llamada reforma educativa, que reitero en su momento fue considerada como estructural, ¿no? Pero bueno, en ese contexto que va del año 2012 al año 2014, durante el periodo de la presidencia de Enrique Peña Nieto, se impulsaron varias de estas reformas en distintas materias, como es la electoral. Producto de ello es que se fincaron las bases del sistema electoral híbrido que tenemos en la actualidad, la reforma educativa, como lo comentaba, la reforma energética, que también, bueno, pues hoy está en discusión una contrarreforma en este sentido. Comentábamos que eh, no fue en esta clase, pero bueno, en otra clase donde comentaba el tema del Parlamento abierto, hacía mención que apenas hace unas semanas concluyó una experiencia de este tipo, de Parlamento abierto, con motivo justamente de una posible reforma energética. Sabemos cuál fue el resultado de esta discusión parlamentaria, finalmente no prosperó la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara, bueno, a las cámaras del Congreso de la Unión, y bueno, por lo menos está en stand-by. Esto no quiere decir que no se vaya a tener ninguna reforma en esta materia, pero por lo menos no procedió en los términos que le interesaba al Ejecutivo. Bueno, esto lo comento, reitero, porque en ese contexto de las reformas estructurales se llevó a cabo una reforma que modificó la naturaleza o algunos aspectos de la naturaleza y de las atribuciones de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa para vincularlo con el Sistema Nacional Anticorrupción. También sabemos que, bueno, de unos años, hace apenas algunos años se emitió esta ley de responsabilidades del servicio público,
por lo menos hicieron los ajustes más recientes, y bueno, pues también ahí encuentra mucho sentido la vinculación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En fin, les digo, esto lo vamos a retomar en un momento más. Bueno, como parte de los antecedentes de esta institución, tenemos también algunos que son de orden descriptivo, es decir, que nos permiten saber hoy en términos generales cómo está compuesta esta institución. Y en este sentido podemos señalar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa funciona en pleno o bien a través de sus salas regionales que están dispuestas en todo el territorio nacional. En la actualidad se cuenta con 57 salas especializadas y auxiliares que tienen este carácter de regionales. La sala superior se compone de 16 magistrados y actúa en pleno o en secciones. También tenemos que, de acuerdo a la ley orgánica de esta institución, los magistrados de la Sala Superior son designados por el presidente de la República y ratificado por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República, es decir, a partir de una votación calificada del Senado de la República. O bien, en su caso, durante el periodo de receso del Senado, por la Comisión Permanente. Estos magistrados duran en su encargo un plazo improrrogable de 15 años. Como podemos advertir, se sigue un esquema de designación similar al que aplica para otros cargos de primer nivel de la administración pública, como es el caso del secretario de Hacienda o el fiscal general de la República, en donde pues, digamos que la iniciativa primaria proviene del Ejecutivo, pero necesariamente se tiene que contar con la aprobación de de un órgano legislativo, en este caso, en donde están representadas las entidades de la Unión Federal, es decir, en el Senado de la República. Por otro lado, tenemos que en el caso de los magistrados de las salas regionales, estos son designados por el presidente de la República y ratificados por mayoría del Senado de la República. O bien, como ocurre para el caso de los magistrados de la Sala Superior, ante la ausencia o mejor dicho, durante el periodo de receso del Senado de la República, bueno, pues se podría hacer la ratificación a través de la Comisión Permanente. Los magistrados regionales duran en su encargo 10 años, pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos, es decir, que queda abierta la posibilidad de que eventualmente alguien que ocupó una magistratura regional, pues pueda ser considerado para ocupar una magistratura de la Sala Superior. Los magistrados solo pueden ser removidos de sus cargos por las causas graves que señala la ley. Pues esa es una condición indispensable, como todos lo sabemos, para garantizar la independencia de los operadores jurídicos. Evidentemente, no se tiene que generar condiciones que permitan que cuenten o que se desarrollen de manera profesional, ética, responsable, y todo esto ajeno a cualquier tipo de presión, a cualquier tipo de injerencia de algún actor público o incluso privado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta condición de garantía de la independencia judicial también está presente para el caso de los magistrados y magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, en esta lámina tenemos algunos antecedentes históricos que evidentemente pues no vamos a agotar, no se trata de hacer un recuento histórico de esta institución. Únicamente pues, se los comparto como para tener un mayor antecedente de este organismo y únicamente mencionaría que vale la pena señalar que el origen de este organismo lo podemos identificar en los años 30 del México del siglo pasado, que coincide con la gestación de muchas otras instituciones políticas, muchas otras instituciones públicas que definieron pues justamente el rumbo del México del siglo XX, ¿no? Durante esta etapa de los años 30 a los años 50 es donde podemos advertir la creación de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como Petróleos Mexicanos, una vez que se llevó a cabo la expropiación petrolera. Tenemos también que durante estos años que van de los 30 a los 50, se gestaron las bases del sistema político y del sistema electoral que definió
al México del siglo XX, justamente, ¿no? Con el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, con la creación de la Comisión Federal de Elecciones, entre otras muchas instituciones. Entonces, bueno, pues en ese contexto tenemos también la génesis de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, razón de que se creó en 1937 con la entrada en vigor de la Ley de Justicia Fiscal y la primera denominación, la primera nomenclatura que tuvo esta institución se refiere a Tribunal Fiscal de la Federación. Esta nomenclatura fue cambiando a lo largo de los años durante distintas reformas que se llevaron a cabo a los instrumentos fiscales y administrativos, hasta que en los años 2000 adquirió la denominación actual de Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, algo que también vale la pena destacar es que en el año de 1942 se creó la Ley de Depuración de Créditos que otorga competencia o otorgó competencia para conocer de esta materia a cargo del gobierno federal a este tribunal fiscal y se amplía la competencia del tribunal para conocer de los asuntos que aparecen en el lado derecho de la lámina. Varios de estos supuestos todavía siguen estando vigentes, siguen siendo competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como podemos advertir, pues todos estos supuestos se refieren justamente a el ejercicio de recursos, a el desempeño de los funcionarios públicos, a la vinculación a partir de relaciones comerciales o de intercambios pues y justamente comerciales que impliquen el ejercicio de recursos entre particulares y dependencias de la administración pública, etcétera. Entonces, bueno, pues a partir de esa vinculación que se da entre las dependencias de la administración pública y los particulares, pues se pueden generar conflictos, por supuesto, y estos son competencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, para concluir esta parte de antecedentes históricos y colocarnos ya en la etapa más contemporánea, podemos señalar que en 1983 se expidió un nuevo código fiscal, conservando básicamente las normas procesales en los mismos términos. En el año 88 se modificó nuevamente el código fiscal y la ley orgánica del Tribunal Fiscal y Administrativo, con el propósito de promover una simplificación administrativa. Y ya en los años 90 tenemos que se llevaron a cabo nuevas modificaciones a la ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que, entre otras cosas, le permitieron conservar su nombre y competencia, pero modificaron la composición, la integración de la sala superior. Y ya instalados más bien en el nuevo milenio, tenemos que a finales del año 2000 se modificaron las denominaciones tanto de la ley orgánica como del propio tribunal, de tal suerte que este recibió la nomenclatura de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y posteriormente, con estas reformas estructurales que ya había yo comentado, que se suscitaron entre los años 2014 y 2015, en particular en el año 2015, se llevó a cabo una modificación de nueva cuenta a la ley orgánica del tribunal, que le, entre otras cosas, otorgó la denominación actual que se refiere a Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, que se suprimió esta parte de fiscal. Y además, como lo comentaba también, se vinculó con el Sistema Nacional Anticorrupción a la luz de otros instrumentos producto de la deliberación legislativa que, entre otras cuestiones, implicó la modificación de la naturaleza política y jurídica de la Procuraduría General de la República, que como todos sabemos, a partir de entonces, pues se vislumbró como un tránsito hacia digamos, naturaleza que cuenta, con la cual cuenta actualmente, que es la de Fiscalía. También como parte de esas reformas del año 2014-2015, recordaremos que este tránsito de Procuraduría a Fiscalía también implicaba la creación de dos fiscalías especializadas, una de ellas la de delitos electorales, que ya existía, pero que sufrió de algunas modificaciones, que se vio robustecida en su ámbito de competencia a partir de que se creó la Ley General de Delitos Electorales, entre otras cuestiones. Y bueno, la otra fiscalía especializada se refiere justamente a la de combate a la corrupción. Entonces, bueno, pues eso de lo que nos habla es de un esfuerzo importante que se llevó a cabo en esa mitad
de la segunda década del siglo XXI para adoptar distintos mecanismos que combatieran este fenómeno tan lacerante de nuestro país que se refiere a la corrupción. Bueno, el balance que se puede hacer sobre el funcionamiento de estas instituciones, sobre los instrumentos de derecho positivo, es decir, sobre el marco normativo que busca justamente combatir este fenómeno de la corrupción, bueno, pues puede ser objeto de discusión, una discusión amplia. Eso pues ya quedará en el criterio de cada persona, pero bueno, yo considero que es un esfuerzo importante, muy meritorio, que por lo menos sienta las bases como para avanzar en este combate a la corrupción. De hecho, pues todos sabemos que una de las banderas de la actual administración es justamente el combate frontal a la administración. Igualmente, la efectividad de las estrategias que se adoptan en este sentido pues pueden ser objeto de discusión, pero por lo menos es un tema que está permanentemente ahí escrito en la agenda pública, ¿no? Bueno, para ya ir adentrándonos a el tema que en realidad nos ocupa o que nos reviste mayor interés y que es el de el juicio en línea desarrollado por este instituto, bueno, por este organismo jurisdiccional, tenemos aquí algunos antecedentes respecto a la adopción de esta figura del juicio en línea. En este sentido, podemos señalar que en el año 2009 se impulsaron varias reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, así como a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para regular el juicio en línea. Bueno, en realidad ahí como que se esbozaron algunos supuestos, se establecieron algunos aspectos dispositivos, normativos, muy genéricos, pero por lo menos podemos advertir que pues ya se vislumbraba el futuro, ¿no? En términos de administración de justicia, bueno, partición de justicia digital. Entonces, me parece muy importante que en la primera década del siglo XXI se incorpore ya en un instrumento de derecho positivo, en este caso en una ley orgánica que regula el funcionamiento de una institución, de un tribunal administrativo, que se incorpore esta figura, al menos se haga mención a esta figura del juicio en línea. Me parece a todas luces algo muy relevante. Y bueno, a partir de esa coyuntura, de ese punto germinal, tenemos ya que se ha dado un desarrollo en términos, pues, digamos, normativos, pero sobre todo en términos prácticos de esta figura del juicio en línea. Pero bueno, comenzaría por señalar que después de aquellas primeras reformas que se llevaron a cabo a la ley orgánica del tribunal, tenemos que el 8 de agosto del año 2011 entró en operación un sistema que permite sustanciar un procedimiento jurisdiccional, esta figura del juicio en línea, desde la presentación de la demanda hasta la notificación de la sentencia definitiva a través de Internet. Es decir, que uno de los grandes méritos que tiene esta experiencia del juicio en línea es que prácticamente todo el desarrollo procesal se lleva a cabo de manera remota, a la distancia, utilizando las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues este esquema se adoptó desde aquel año de 2011, 2 años después de que se incorporaron los primeros contenidos en la ley orgánica del tribunal. Y en ese sentido, podemos entender el juicio en línea como un sistema informático a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el tribunal. Entonces, como podemos advertir, el juicio en línea nos da cuenta de todas estas etapas procesales y todas las actividades inherentes a las mismas, hasta desde la sustanciación del procedimiento hasta la notificación de la sentencia que resuelve el asunto en cuestión, ¿no? Bueno, a continuación tenemos algunos contenidos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dan cuenta justamente de la incorporación de esta figura del juicio en línea a este ordenamiento. En ese sentido, tenemos que en el artículo 23 se establece como parte de las facultades que asisten a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esta de
establecer y administrar el boletín electrónico para la notificación de resoluciones y acuerdos. Quedamos que pues, hoy en día muchos tribunales utilizan esta herramienta de la notificación a través de estrados electrónicos o bien de correo electrónico. Bueno, pues esto también se reconoce para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, también se establece que es responsabilidad de la Junta de Gobierno supervisar la correcta operación y funcionamiento de los sistemas de justicia en línea y de control de juicios del tribunal para la tramitación de los juicios. Y también, como parte de estas facultades, se establece que la Junta de Gobierno tiene que emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la sustanciación del juicio en línea y de las notificaciones electrónicas. Bueno, les decía que en muchos casos el juicio en línea no está regulado en un instrumento de derecho positivo, pero sí en los acuerdos, es decir, no en un instrumento de derecho positivo que haya sido discutido y aprobado en sede legislativa, pero sí está regulado en los acuerdos que son emitidos por los máximos órganos de dirección de los propios organismos jurisdiccionales, ¿no? En este caso, bueno, tenemos un esquema en donde se cuenta con un instrumento de derecho positivo, que es producto de la discusión parlamentaria, pero en donde se da la facultad a el máximo órgano de dirección, que en este caso es la Junta de Gobierno del Tribunal, para que emita acuerdos que estén dotados, que estén revestidos de un carácter técnico, operativo, a efecto de hacer funcional justamente esta figura del juicio en línea. Entonces, digamos que estamos hablando de una estructura normativa bastante completa, porque se cuenta con una ley, la ley orgánica, en donde se regula o se establecen, digamos, las directrices más básicas del juicio en línea, y por otro lado, los aspectos técnicos, los aspectos más de filigrana, digamos, están contenidos en los acuerdos que son emitidos por esta instancia, la Junta de Gobierno. Ahora, también en la propia ley orgánica se establecen algunas responsabilidades para distintos funcionarios judiciales del tribunal, relacionadas con el juicio en línea. Por ejemplo, en el caso del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal, se establecen responsabilidades para los presidentes de las salas regionales, entre las cuales se señala la de verificar que en la sala de sesiones, se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento del juicio, de juicios, así como el sistema de justicia en línea del tribunal. También, como parte de las responsabilidades de los presidentes de las salas regionales, de acuerdo a lo que establece este artículo 33, se señala la de supervisar la debida integración de las actuaciones en sistemas de justicia en línea del tribunal. Y también se incluyen, se asignan responsabilidades en este mismo instrumento, en la ley orgánica del tribunal, para los secretarios de acuerdos, tanto el general como los secretarios adjuntos de acuerdos de las secciones. Bueno, tenemos que, por ejemplo, en el artículo 56 se establece como una responsabilidad del secretario general de acuerdos del tribunal aquella que se refiere a digitalizar la documentación y actuaciones que se requiere incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la sala superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones. Bueno, una responsabilidad similar se asigna a los secretarios adjuntos de acuerdos en las secciones, según lo estipulado en el artículo 57, fracción 7, en donde se señala como parte de estas responsabilidades, digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos. Bueno, este contenido similar se advierte en el artículo 58 y en el artículo 59 respecto a los secretarios de acuerdos de la sala superior y los secretarios de acuerdos de la sala regional. Bueno, a continuación tenemos la imagen de la página de inicio del portal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Les decía que la idea es que podamos revisar, pues, in situ, digamos, si cabe la expresión, la página electrónica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, a modo de que pues exploremos sus contenidos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el tema que nos ocupa de el juicio en línea. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación. Vamos a revisar estos contenidos de la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Les decía desde el inicio que la idea también consiste en que revisemos algunos de estos tutoriales. Son básicamente tres que nos permitirían establecer un comparativo respecto al modelo que comentamos el día de ayer del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pues justamente para contrastar el desarrollo entre una y otra experiencia. Y bueno, después de todo esto, vamos a retomar la última lámina de la presentación, en donde pues simplemente planteo algunas ideas, algunas reflexiones que más que conclusiones o más que para fomentar conclusiones respecto a lo que hemos estado comentando, pues nos abran más bien otras posibilidades, otros aspectos, otras aristas de la discusión en torno a todo esto que estamos comentando. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejo esta parte de la presentación. Ahora les comparto esta página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ok, bueno, pues aquí tenemos entonces la página de inicio. Esta página de inicio, como pueden ver, en general cumple con estas características que les comentaba el día de ayer respecto a los diseños limpios, es decir, textos no con mucho texto, pero sí muy visuales, cargados con muchos banners. Prácticamente todas estas imágenes, todos estos textos, pues son ligas que conducen a secciones contenidas en el propio portal. Entonces, bueno, pues cumple, como les decía, en general con estas características de los diseños, ¿no? Y bueno, como en todos los casos, tenemos un menú principal en donde se puede acceder a las secciones relacionadas con la función sustantiva de la institución. En este caso, pues vean cómo justamente en primer lugar de este menú superior tenemos el acceso a el juicio en línea. Tenemos un calendario de actividades, tenemos un registro de servidores públicos sancionados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recordemos justamente esta vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay quien considera que este tipo de medidas pues son tanto rigurosas, ¿no? Lo digo porque me recuerda a el catálogo de actores sancionados del Tribunal Electoral, este catálogo que integra la sala especializada del Tribunal Electoral, y también, bueno, en materia electoral sabemos que existe el catálogo de actores sancionados por violencia política de género, ¿no? Hay quien considera, reitero, que el hecho de que se evidencie a estas personas infractoras, pues es una sanción bastante severa, quizás hasta desproporcionada. En lo particular, a mí me parece que pues es una medida adecuada que eventualmente puede cumplir con el propósito de la sanción, al fortalecer esta segunda dimensión que se refiere a la prevención de las conductas infractoras. Bueno, ustedes que son abogados, abogadas, saben mejor que yo que en la teoría de la pena se plantean justamente estas dos dimensiones que asisten a el concepto de sanción, ¿no? Una que busca restituir el orden trastocado y otra que busca prevenir conductas infractoras a futuro. Bueno, pues en muchas ocasiones sabemos que esta restitución, este restablecimiento del orden trastocado se cumple parcialmente en muchas ocasiones con la imposición de una sanción, pero en otras ocasiones, o incluso con independencia de ello, puede ser que la segunda dimensión de la pena o de la sanción, pues no cumpla con su objetivo, no cumpla con inhibir posibles conductas infractoras a futuro. Entonces, bueno, pues puede ser que este tipo de medidas, los catálogos de personas infractoras, eventualmente desalienten la comisión de posibles actos ilícitos a futuro. Bueno, entonces tenemos este catálogo de servidores públicos sancionados, la consulta de sentencias. Bueno, pues en un tribunal
indispensable que se cuente con un espacio en los portales electrónicos para consultar los fallos judiciales. Este vínculo también resulta interesante hablando en términos de avance tecnológico, porque pues en realidad de lo que nos habla es de un repositorio de las sesiones públicas. Esto pues me parece que es muy positivo, reitero, en términos de transparencia, en términos de pues incluso construcción de la cultura democrática, porque evidentemente estos órganos, estos organismos colegiados, pues llevan a cabo una discusión importante en cada sesión que sustenta justamente los fallos judiciales. Entonces, bueno, para el caso de los tribunales, me parece muy pertinente que se cuente con este tipo de herramientas en donde se alojen las memorias, los registros gráficos de las discusiones que se tienen respecto a los asuntos que se discuten. Bueno, aquí tenemos información básica sobre el tribunal, el directorio y la localización de las salas. Pero bueno, como lo que nos interesa es justamente este tema, pues vamos a acceder aquí. Bueno, cabe señalar que está este banner y también acá abajo está otro banner en donde se puede acceder a la misma sección del juicio en línea. Bueno, tenemos ahora esta sección justamente del juicio en línea. Tenemos, bueno, algo que es interesante, es pertinente comentar, es que a partir del año 2020 se ha venido adoptando por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa una versión más actualizada, más sofisticada del juicio en línea. Estamos hablando de una versión que fue denominada 2.0 y que, bueno, pues es bastante más sofisticada en términos informáticos, en términos tecnológicos, cual no estoy en posición de explicar con detenimiento cuáles son las ventajas en términos reitero, técnicos o tecnológicos que nos ofrece esta versión 2.0, pero sin duda, como todos lo sabemos, las nuevas versiones de los programas, plataformas, incluso de los propios productos informáticos, pues están pensados en función de resolver algunas fallas, debilidades, este, con la idea de encontrar áreas de mejora de todos estos productos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en nuestros dispositivos tecnológicos, nuestros teléfonos inteligentes, ¿no? Sabemos que recurrentemente recibimos notificaciones que nos piden actualizar la versión del sistema informático. Esto con la idea justamente de solventar errores de funcionamiento, con la idea de incorporar ventajas igualmente derivados del desarrollo informático, etcétera. Bueno, pues esta no es la excepción para el caso de los esquemas de juicio en línea. En este sentido, tenemos, reitero, que desde el año 2020 hasta la actualidad se sigue llevando a cabo un proceso de tránsito de la versión antigua del juicio en línea a esta versión 2.0 de juicio en línea. Y por eso es que justamente en esta sección tenemos pues dos columnas, una que se refiere a el juicio en línea anterior, al modelo anterior, y el juicio en línea en la versión 2.0. En la columna de la izquierda, en donde se da cuenta justamente de la información correspondiente a esta versión más actual, tenemos todas las eh, oficinas o todas las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ya han sido o que ya han adoptado esta versión 2.0 del juicio en línea, ¿no? Entonces tenemos aquí el listado de todas estas salas regionales que ya han incorporado esta herramienta y tenemos del lado derecho pues más bien información respecto a el juicio anterior y sobre todo es importante tomar en consideración esta advertencia, ¿no? Se dice que sí, se transmitió un juicio en línea hasta antes del 14 de octubre del 2020, que fue cuando entró en vigor, en funcionamiento, la versión 2.0 del juicio en línea. Bueno, hasta antes de esa fecha, si alguien tramitó un juicio, debe ingresar todas las promociones en el sistema de juicio en línea en esta versión antigua, porque evidentemente pues estamos hablando de dos correas, de dos canales que son distintos, ¿no? O sea, finalmente cumplen con el mismo propósito,
pero tecnológicamente pues están inscritos en una carretera diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, quienes hayan tramitado un juicio hasta antes de octubre del 2020 tienen que seguir usando para promover o para hacer sus promociones esta versión del juicio en línea. Y bueno, pues aquí tenemos algunos materiales básicos que nos hablan del funcionamiento o que nos permiten familiarizarnos y, en su caso, pues ya operar, utilizar propiamente la herramienta a la luz de la sistematización de la experiencia. Les decía, estos materiales que sirven como tutoriales, como metodología, como guía para poder utilizar la herramienta, ¿no? Bueno, estos materiales son útiles para poder utilizar la versión anterior del juicio en línea. Pero como lo que nos interesa es conocer lo más actual, pues vamos a revisar más bien los materiales que se han dispuesto para poder utilizar esta herramienta del juicio en línea en la versión 2.0. Bueno, como pueden advertir, hay una gama muy amplia de tutoriales respecto a varios aspectos de la herramienta del juicio en línea, ¿no? Además de que para complementar estos tutoriales gráficos, estos videos, pues tenemos las guías en papel, ¿no? Estos documentos impresos en versión PDF que pueden ser descargados y consultarse por los usuarios. Pero como hoy las nuevas generaciones son mucho más visuales, además de que bueno, pues es innegable que en muchas ocasiones los materiales audiovisuales cumplen con mayor efectividad en términos didácticos en comparación con los documentos escritos. Bueno, pues tenemos aquí estos videos. Vamos a revisar solamente 3 de ellos, como les decía, con la idea sobre todo de establecer un comparativo con esta herramienta y con cómo funciona respecto a la experiencia que comentábamos el día de ayer. En este sentido, vamos a revisar únicamente este video sobre el nuevo, cómo hacer el registro del nuevo usuario, cómo registrar una demanda, que pues es quizás uno de los tutoriales más importantes para utilizar la herramienta, y cómo realizar promociones. Bueno, cada uno de estos videos tienen una extensión muy corta. Creo que el primero y el tercero, duran entre 3 y 5 minutos, pero el registro de la demanda es bastante más extenso. Entonces, lo que vamos a hacer es pues reproducir los 3 videos, pero en el caso de este video, lo voy a reproducir con una revolución un poco más acelerada, ¿no? Para que pues nos consuma menos tiempo y pues no resulte tan tedioso, porque si no, esto se va a convertir en un despropósito. La idea es que sea didáctico viendo videos, pero pues si nos pasamos una hora viendo videos, pues ya carece de todo sentido. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este primer video. Registro de... Perdón, sí se escucha bien, ¿verdad? Sí se escucha. Ok, gracias. de nuevo usuario. Para ingresar al sistema de justicia en línea, se requiere iniciar una sesión. Para ello, es necesario una cuenta, la cual se obtiene al registrarse como un nuevo usuario. Los requerimientos necesarios para un nuevo usuario son: 1. Computadora o tableta con conexión a Internet. 2. Conocer tu CURP. 3. Cuenta de correo electrónico. 4. Ingresar en el navegador a la dirección que aparece en pantalla. Se desplegará la pantalla de inicio. Deberás seleccionar Regístrese aquí. Serás redireccionado a un nuevo formulario para ingresar tus datos. Captura tu CURP. Autoriza la validación en RENAPO y valida tu CURP. Si la validación fue correcta, se llenarán de manera automática los campos de nombre y apellidos. Escribe tu correo electrónico. En este recibirás mensajes emitidos por el sistema. Captura y confirma una contraseña. Esta deberá contener entre 8 y 16 caracteres.
combinando letras, números y caracteres especiales. Da clic en Acepto términos y condiciones y valida las imágenes de autenticación. Finalmente, da clic en Regístrate. Se mostrará un mensaje de confirmación de la cuenta. Da clic en Regresar. Se abrirá nuevamente la pantalla de inicio. De manera inmediata, ingresa a la bandeja de entrada del correo que registraste. Encontrarás un mensaje de bienvenida. Da clic en el botón Activar cuenta. Se validarán tus datos y aparecerá el mensaje de cuenta activada. Da clic en Iniciar sesión. Aparecerá la pantalla de inicio. Ingresa tu correo electrónico y contraseña. Valida las imágenes de autenticación. Da clic en Entrar. Al ingresar al sistema por primera vez, aparecerá una breve guía que te mostrará las herramientas principales. Da clic en Iniciar. Al terminar la guía, aparecerá la pantalla del expediente digital. Este será tu espacio de trabajo en el sistema. Se mostrará el documento de acceso al sistema y el manual de solicitud de perfil. Ahora ya sabes cómo registrarte e iniciar sesión en el sistema de justicia en línea. Bien, vamos a revisar ahora el segundo video sobre el registro de la demanda. Les decía que, bueno, es bastante más extenso, entonces lo vamos a reproducir más rápido para que no nos consuma demasiado tiempo. Registro de una demanda de juicio en línea desde un perfil de usuario externo. Para realizar el registro de una demanda de juicio en línea, ingresa a tu expediente digital. Ubica el documento de registro de usuario externo y presiona el botón Mostrar tareas. Se abrirá la ventana Listado de tareas. Selecciona Registrar demanda de juicio en línea. Da clic en Nuevo formulario. Asigna un nombre al proyecto y presiona el botón Crear. Se abrirá el formulario, el cual consta de 3 etapas. Da clic sobre el campo Registro de demanda nueva por queja improcedente y selecciona sí o no. En caso de seleccionar sí, ingresa el número de expediente que originó la queja y presiona el botón Buscar. Automáticamente se llenarán los campos con la información del expediente. Si seleccionas No, deberás capturar la información solicitada manualmente. Indica la vía de tramitación. En el campo Requiere una suspensión, medidas cautelares, selecciona una opción. Elige el tipo de juicio. Oprime Siguiente para continuar. En esta etapa, deberás agregar la información de los actores, autorizados y terceros interesados. Presiona el botón Agregar actor. Se abrirá una ventana. En tipo de actor, dependiendo de la opción elegida, serán los datos que se ingresarán. Para este ejemplo, seleccionaremos Persona física. En el campo de la CURP, se mostrará la información del usuario que se encuentra realizando el registro de la demanda. Para modificarla, ingresa a la CURP del actor y presiona Buscar. Automáticamente se llenarán los campos del nombre y apellidos. Escribe el correo electrónico en el espacio indicado y presiona Agregar. Si deseas eliminarlo, posiciona el cursor sobre el correo y da clic en el botón Eliminar. Para agregar una dirección, oprime Agregar. Selecciona si el actor es extranjero o nativo México.
Dependiendo de ellos serán los campos a llenar. Ingresa su código postal y presiona Buscar. Automáticamente se llenarán los campos Entidad Federativa y Municipio o Alcaldía. Da clic en Colonia para que se muestre el catálogo correspondiente al código postal ingresado. Selecciona una. Elige el tipo de domicilio. Escribe la calle y el número exterior. Podrás agregar un número interior, así como una referencia. Al finalizar, presiona Agregar. Regresarás a la ventana anterior. Visualizarás la información agregada. Se activará el botón de opciones para editarla o eliminarla. Para agregar un representante legal, oprime el botón Agregar. El representante legal deberá estar registrado en el sistema. Escribe su CURP y presiona Buscar. Automáticamente se completarán los campos Nombre y Apellidos. Ingresa un correo electrónico y oprime Agregar. Al terminar, da clic en Aceptar. Presiona el botón Opciones para editar o eliminar la información. Para agregar un autorizado delegado, oprime el botón Agregar y se desplegará una ventana para ingresar la información correspondiente. Si has terminado de capturar toda la información, da clic en Aceptar. Oprime el botón Opciones para editar o eliminar la información agregada. Si requieres agregar un tercero interesado, oprime el botón Agregar. Selecciona el tipo de tercero interesado. Para este ejemplo, seleccionaremos persona moral. Escribe la denominación o razón social. Da clic en Oposición a publicación de datos personales y selecciona una opción. Para agregar una dirección, oprime Agregar. Llena los campos solicitados. Al finalizar, oprime Agregar. Para agregar un representante legal del tercero interesado, oprime Agregar. Si cuentas con un número de testimonio o CURP, ingrésalos y presiona Buscar. Agrega el nombre y apellidos, así como un correo electrónico. Al terminar, presiona Aceptar. Si requieres agregar un autorizado delegado, oprime el botón Agregar y captura la información solicitada. Al terminar, presiona Aceptar. Regresarás a la ventana anterior. En todo momento podrás guardar el avance del formulario. Para ello, presiona el botón Guardar, ubicado en la parte superior. Si requieres abandonar el formulario y retomarlo posteriormente, presiona Salir. Para continuar con la siguiente etapa, da clic en Siguiente. En la tercera etapa, deberás agregar la información de la resolución impugnada, así como el documento de la demanda y las pruebas. Oprime el botón Agregar resolución impugnada. Se abrirá una ventana. Ingresa la información de la resolución impugnada. Da clic en Agregar autoridad. Elige el tipo de autoridad. En Buscar autoridad, ingresa las palabras clave. El sistema realizará una búsqueda y te mostrará las opciones coincidentes. Para modificar la cantidad de información mostrada por página, da clic sobre la casilla y elige una opción.
Podrás desplazarte en el directorio dando clic sobre el número de página. Una vez que hayas encontrado a la autoridad, selecciónala. Si no encontraste la autoridad, activa la casilla "No encontré a la autoridad" y el sistema habilitará un campo para ingresar la información. Para agregar a un delegado de la autoridad, presiona el botón "Agregar". Captura la información tal y como lo hiciste en los pasos anteriores. Al terminar, presiona "Aceptar". Para editar o eliminar la información relacionada a la autoridad, da clic en Opciones. Si requieres agregar un fiado, oprime Agregar y se desplegará una ventana para ingresar la información correspondiente. De lo contrario, continúa con el llenado de campos. Da clic en Tipo de resolución y elige una opción. Selecciona si es con cuantía, sin cuantía o indeterminada. Dependiendo de la opción que elijas, deberás agregar la cuantía. Si conoces el número de oficio de la resolución, agrégalo. De lo contrario, selecciona No aplica, no lo conozco. Da clic en Fecha de la resolución para que se despliegue el calendario. Selecciona una fecha. En Ley que funda el acto, agrega las primeras palabras para que el sistema te muestre el catálogo disponible. Selecciona una opción. En caso de no encontrar la ley, activa la casilla. Se habilitará un campo para ingresarla. Agrega la materia, submateria. Da clic sobre el campo Características de la resolución para que se despliegue el catálogo disponible. Selecciona una opción si lo requieres. De lo contrario, presiona Aceptar. Se habilitará el botón Opciones para editar o eliminar la información de la resolución impugnada. Para cargar el documento de la demanda, presiona el botón Agregar demanda. Arrastra el archivo o da clic sobre el área indicada para seleccionarlo desde tu computadora. Se abrirá una ventana de tu lado izquierdo indicando el progreso de la carga. Al terminar, podrás cerrarla. Da clic en Opciones para eliminar el documento, obtener una vista previa o descargarlo. Para cargar los archivos correspondientes a las pruebas, oprime Agregar. Se abrirá una ventana. Da clic sobre el campo Tipo de prueba para que se despliegue el catálogo. Selecciona una opción. Agrega una descripción. En Tipo de información, automáticamente se mostrará la opción Visible para todas las partes. Da clic para seleccionar otra opción. Para cargar el archivo de las pruebas, oprime Agregar. Se mostrará información de los formatos admitidos por el sistema. Al finalizar la carga, se activará el botón de Opciones para visualizar, eliminar o descargar el archivo. Al concluir, presiona Aceptar. Se mostrará un aviso de confirmación. Da clic en Aceptar. Regresarás a la ventana anterior. Presiona el botón de Opciones para editar o eliminar la información ingresada. Si has concluido con el llenado del formulario, presiona el botón Finalizar. Aparecerá un mensaje indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Se mostrarán los pasos del proceso. Da clic en Aceptar. Regresarás al apartado Mi unidad. Para visualizar el documento que se ha generado, ingresa a la carpeta con el nombre del formulario que ingresaste al registrar la demanda. Dentro encontrarás el documento
Demanda pendiente de enviar. Para obtener una vista previa, da doble clic sobre él. Se mostrará información del registro de la demanda. Cierra la ventana. También podrás visualizar los detalles de la tarea desde Alertas. Se desplegará la sección de avisos. Se mostrará el estado de la tarea, el nombre del formulario, un enlace al documento generado, un mensaje sobre el siguiente paso a realizar, así como la fecha y hora de realización. Con ello, has concluido la tarea, registrar demanda de juicio en línea. Una vez que los actores registrados hayan firmado el documento, podrás continuar con el procedimiento para la integración de firmas. Una vez concluido el formulario de registro de una demanda, los actores ingresados deberán ejecutar su firma electrónica. Existen dos formas de realizarla. Opción 1. Cada actor recibirá un correo electrónico con un enlace para realizar la firma. Da clic en Firmar documentos. Se abrirá una pestaña. En el apartado Demanda, podrás visualizar o descargar el documento dando clic en Opciones. En el apartado Pruebas, observarás el nombre del documento y su descripción. Oprime Firmar. Se desplegará la ventana de firma. Oprime Buscar para seleccionar los archivos de la firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña. Da clic en Firmar. Aparecerá un aviso de confirmación, así como la descripción de los pasos a seguir para continuar con el procedimiento de registro de demanda. Oprime Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. En este punto, has concluido con el proceso para realizar la firma electrónica desde el correo electrónico enviado por el Sistema de Justicia en Línea. Opción 2. Si el representante legal fue quien realizó el registro de la demanda, podrá ejecutar la firma electrónica desde su expediente digital. Ingresa a la carpeta de la demanda. Da doble clic sobre la carpeta Firmas. Dentro encontrarás el documento Aviso de firma pendiente en registro de demanda. Oprime Mostrar tareas. Se desplegará la ventana Listado de tareas. Selecciona Firmar documento. Aparecerá una nueva pestaña. En el apartado Demanda, podrás visualizar o descargar el documento dando clic en Opciones. En el apartado Pruebas, observarás el nombre del documento y su descripción. Oprime Firmar. Se desplegará la ventana de firma. Oprime Buscar para seleccionar los archivos de la firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña. Da clic en Firmar. Aparecerá un aviso de confirmación, así como la descripción de los pasos a seguir para continuar con el procedimiento de registro de demanda. Oprime Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. En este punto, has concluido con el proceso para realizar la firma electrónica desde el expediente digital. Para ejecutar la tarea de integración de firmas al documento de la demanda, ingresa a tu expediente digital.
Selecciona la carpeta de la demanda. Sobre el documento, demanda pendiente de enviar. En la columna de firmas se indicará el número de firmas que se han realizado. Para este ejemplo, se observa una de una. Oprime Mostrar tareas. Aparecerá la ventana Listado de tareas. Selecciona Integrar firmas de actores de juicio en línea. Podrás visualizar los datos de las 3 etapas del registro de la demanda presionando el botón Siguiente o Anterior, así como la información particular de cada apartado, al oprimir el botón Opciones. Oprime Finalizar. Aparecerá un mensaje indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Visualizarás los pasos del proceso. Al concluir, se mostrará el número de expediente. Presiona Aceptar. Regresarás a la carpeta de la demanda. Visualizarás el documento Registro de demanda enviada. Para obtener una vista previa, da doble clic sobre él o selecciona Vista previa del menú que aparecerá al dar clic derecho. Al concluir la visualización, cierra la ventana. Podrás visualizar los detalles de la tarea desde Alertas. Se desplegará la sección de Avisos. Visualizarás el estado de la tarea, un enlace al documento, el número de expediente generado, así como la fecha y hora de realización. En este punto, has concluido el proceso para el registro de una demanda de juicio en línea. Bueno, parece un poco o un mucho abrumador, abrumadora la información, ¿no? Pareciera como que es muy intrincado el realizar esta parte del registro de la demanda. Pero lo cierto es que si lo comparamos justamente con la experiencia que comentamos el día de ayer, nos podemos dar cuenta de que, pues acá, digamos que la estructura, el diseño de esta figura, pues es bastante más sofisticado, ¿no? Pero al mismo tiempo, de lo que nos habla es de cómo prácticamente todas las etapas y todas las acciones que distinguen a un procedimiento, en este caso administrativo, que se lleva a cabo de manera física en la realidad, por parte o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues ahora vemos que todo eso, todas esas etapas, todas esas actividades, todos esos requisitos que se tienen que satisfacer, pues son trasladados a el ámbito digital. Y para ello, pues se tienen que disponer distintas herramientas, se tienen que desahogar distintas fases, se tienen que cubrir distintos requisitos, pero la propia herramienta pues nos da la pauta, está diseñada como para que esto ocurra, ¿no? Como podemos ver, hay muchos campos que están, digamos, como precargados, de tal suerte que, por ejemplo, si necesitamos identificar, como se nos señalaba en el video, la autoridad responsable o alguna de las autoridades de las dependencias que están involucradas en la demanda en cuestión, bueno, pues podemos capturar la información, señalar mediante la captura correspondiente a la instancia en cuestión, o bien con que incorporemos los primeros caracteres, pues ya se nos despliega un catálogo de opciones, ¿no? Igual para ubicar una dirección, pues basta con que incorporemos ahí el código postal para que ya nos arroje una serie de resultados que nos facilita la captura de esa información específica de los domicilios, ¿no? Igual para identificar una persona, pues al estar vinculada esta plataforma con el Registro Nacional de Población, con que capturemos el CURP de la persona en cuestión, pues ya
nos arroja la información correspondiente, ¿no? Entonces, toda esta información precargada y la herramienta de autollenado o autorrelleno, bueno, pues me parece que son útiles para poder utilizar la herramienta. Por supuesto que, reitero, pues es una herramienta mucho más intrincada, pero esto de lo que nos habla es de cómo se ha trasladado todo el procedimiento para el ámbito digital. Otro aspecto que yo destacaría se refiere a el uso de la firma electrónica. Bueno, ya quedamos que en todos los casos de juicio en línea se requiere de este dispositivo, ¿no? Una firma electrónica, que es una serie de caracteres, de información que requiere ciertas garantías de seguridad en atención a que la firma electrónica tiene la misma validez legal que la firma autógrafa. Bueno, ya quedamos que en el caso de experiencias como la del Estado de México, se requiere tramitar una firma electrónica en particular, reconocida y garantizada por esa institución. En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenemos la ventaja de que la firma electrónica que utilizaremos para la herramienta, para operar la herramienta de juicio en línea, se refiere a la firma electrónica que otorga el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una ventaja importante, me parece. Bueno, podríamos discutir muchas más ventajas que nos ofrece esta herramienta. Les decía que pareciera de primera instancia que es como a golpe de vista que es muy abrumadora la información, que es muy compleja la herramienta, pero parece que en la medida en que los usuarios de esta herramienta se familiaricen con la misma, en la medida en que se sistematice su propia práctica profesional, porque finalmente a lo mejor para alguien que no trabaja el tema fiscal, que no lleva este tipo de asuntos administrativos ante el tribunal, pues a lo mejor no está tan familiarizado con los pasos, con los requisitos, con las etapas, etcétera, ¿no? Pero pues para quien sí lo haga, pues a lo mejor le resulta bastante más sencillo adaptarse a el uso de esta herramienta digital, ¿no? Bueno, para concluir y tener un último parámetro de comparación respecto al modelo que comentábamos el día de ayer, vamos a revisar el último tutorial que, como les decía, tiene una duración de apenas un par de minutos. Pues es bastante, este que acabamos de revisar es bastante más extenso porque, pues como lo pudimos advertir, se refiere a una serie de pasos, digamos, previos al registro de la demanda que se requieren y después pues toda la información que se refiere a el registro de la demanda, incluida la recopilación de firmas, ¿no? Bueno, esta última parte se refiere a, este último video que vamos a revisar se refiere a cómo realizar las promociones. Bueno, ayer vimos cómo nos lo explicó el capacitador del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para el modelo que ellos tienen. Ahora vamos a revisar este tutorial para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cómo registrar una promoción. Registro de una promoción. En este video conoceremos cómo registrar una promoción. Ingresa a tu expediente digital. Ubica el acuse de registro de usuario externo y da clic en el botón Tareas. Se abrirá una ventana con el listado de tareas que puedes ejecutar. Selecciona Registrar promoción de juicio en línea. Presiona el botón Nuevo formulario. Asigna un nombre al proyecto y da clic en Crear. Se abrirá el formulario. En el campo Número de expediente, deberás ingresar el número de expediente al que va dirigida la promoción. Presiona el botón Buscar. En Subtipo de promoción, escribe las primeras palabras para que el sistema te muestre el catálogo disponible. Automáticamente se completará el campo Tipo de promoción. En el campo Requiere una suspensión, medidas cautelares, elige una opción. Recuerda que los apartados que cuentan con un asterisco tienen el carácter de obligatorio. Si cuentas con el número del oficio o escrito, así como la fecha, agrégalos. De lo contrario, da clic en Siguiente. Para esta etapa del formulario, presiona el botón Agregar promovente. Se abrirá una ventana para que selecciones el tipo de promovente. Dependiendo de la opción que elijas, se modificará el formulario. Si seleccionas Autoridad, se te pedirá escribir su nombre.
Al escribir las primeras letras, se desplegará un catálogo para seleccionarla. Si no la encuentras, da clic en la casilla "No encontré a la autoridad". El sistema habilitará un campo para que captures el nombre. En el apartado de representante legal, presiona "Agregar campo". Se abrirá una pestaña para que ingreses los datos que se te solicitan. Al finalizar, presiona "Aceptar". Si seleccionas persona física, deberás capturar el nombre completo y agregar un correo electrónico, así como la información del representante legal si se cuenta con uno. Al finalizar, presiona "Aceptar". Si seleccionas persona moral, ingresa la denominación o razón social. Para este ejemplo, nosotros escogeremos esta opción. En el apartado Representante legal, da clic en Agregar campo. Se abrirá una pestaña nueva. Si cuentas con el número de registro de testimonio, agrégalo y presiona Buscar. De lo contrario, captura el nombre. Escribe un correo electrónico. Al terminar, da clic en Agregar. Cuando hayas finalizado, presiona Aceptar. Nuevamente, da clic en Aceptar. Si requieres editar la información del promovente o eliminarla, da clic en Opciones. Presiona Siguiente para ir a la etapa 3. En esta etapa cargarás al sistema los documentos requeridos. Para agregar el documento de la promoción, da clic en el botón Agregar documento. Se abrirá una ventana. Arrastra el archivo o da clic sobre el área indicada para seleccionarlo desde tu computadora. Se abrirá una ventana indicando el progreso de la carga. Al terminar, podrás cerrarla. Si requieres agregar pruebas, presiona el botón Agregar prueba. Da clic sobre Tipo de prueba para seleccionar una del catálogo. Si lo requieres, puedes agregar una descripción de la prueba. En Tipo de información, puedes seleccionar la casilla si es confidencial o comercial reservada. Para cargar las pruebas, presiona el botón Agregar prueba. Arrastra el archivo o da clic sobre el área indicada para seleccionarlo desde tu computadora. Da clic en Opciones si deseas ver el documento, eliminarlo o descargarlo. Presiona Aceptar. Te saldrá un aviso. Selecciona Aceptar. Si has concluido con la captura de información, presiona el botón Finalizar. Te saldrá un aviso indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Visualizarás el número del expediente. Da clic en Aceptar. Regresarás a tu expediente digital. Se ha creado la carpeta de la promoción con el nombre que le asignaste al formulario. En la sección de avisos, te saldrá una notificación referente al registro de promoción que acabas de realizar. Visualizarás el nombre de la carpeta que se creó, así como un enlace al documento Registro de promoción sin asignar, que el sistema ha generado. Desde dicho documento podrás ejecutar la tarea para la integración de firmas. Puedes acceder a él dando clic en el enlace de la sección de avisos o ingresando a la carpeta de la promoción. Una vez concluido el formulario de registro de una promoción, los actores ingresados deberán ejecutar su firma electrónica. Existen dos formas de realizarla. Opción 1. Cada actor recibirá un correo electrónico con un enlace para realizar la firma. Da clic en Firmar documentos. Se abrirá una ventana. Podrás visualizar o descargar los documentos dando clic en Opciones. Presiona el botón Firmar. Da clic en Buscar para seleccionar los archivos de la firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña. Presiona Firmar. Saldrá un aviso de confirmación. Oprime Aceptar. Verás un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. Opción 2. Desde tu expediente digital, ingresa a la carpeta de la promoción. Da doble clic sobre Firmas. Visualizarás el documento de firma pendiente. Presiona el botón Tareas. Selecciona Firmar documento. Se abrirá una ventana. Da clic en Firmar. Presiona el botón Buscar para seleccionar los archivos de tu firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña.
Da clic en Firmar. Aparecerá un aviso de confirmación. Oprime Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. Al concluir la firma electrónica, podrás realizar la integración de firmas. Para ejecutar la tarea de integración de firmas al documento de la promoción, ingresa tu expediente digital. Entra a la carpeta de la promoción. Sobre el documento de registro de promoción sin asignar, la columna de firmas te indicará el número de firmas que se han reunido. En este caso se muestra una de una. Da clic en el botón Tareas. Selecciona Integrar firmas de promoventes de juicio en línea. Se desplegará el formulario con los datos de la promoción. Presiona el botón Siguiente. Podrás ver la información relacionada al promovente dando clic en Opciones. Presiona Siguiente. De igual manera podrás visualizar el documento de la promoción y las pruebas. Da clic en Finalizar. Se desplegará un mensaje indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Se mostrarán los pasos del proceso. Al terminar se te indicará el número de expediente y el número de la promoción. Selecciona Aceptar. Regresarás a la carpeta de la promoción. Podrás ver el documento de registro de promoción que se ha generado. O desde la sección de avisos. Se mostrará el estatus de la tarea que acabas de realizar, un enlace al documento y los números de expediente. Con esto, has concluido el proceso para el registro de una promoción. Bueno, yo pensé que duraba menos, me confundí, no pensé que durara 10 minutos, pero bueno, como quiera que sea, nos ayuda el video como para complementar esta información. Yo destacaría aquí, bueno, por un lado, que la herramienta creo que es medianamente asequible en el entendido de que funciona quizás con similitud a otras herramientas con las que estamos ya más familiarizados, como puede ser el uso del correo electrónico. Cuando escribimos un correo, deseamos enviar un correo, un archivo, simplemente buscamos en nuestro ordenador el archivo que deseamos adjuntar y lo incorporamos. O en este caso, igual, los documentos que deseamos cargar a la plataforma, los tenemos que buscar en nuestro ordenador y los incorporamos, ¿no? Bueno, por supuesto, el proceso de recolección de firmas pues implica una serie de pasos un tanto más complicados, pero reitero, quizás en la medida en que se familiarice uno con el uso de la herramienta, pues esto se vuelva pues casi como un uso o un proceder casi automático, ¿no? Algo que también destacaría es esta tónica, digamos, como del trabajo colaborativo que distingue, por ejemplo, en el ámbito digital a las wikis, que implica que varias personas trabajen sobre un mismo documento, sobre un mismo contenido. Bueno, esa misma tónica, guardar las debidas proporciones, por supuesto, quizás la pudiéramos ver reflejada también en estos procesos de recolección de firmas. Esto pues resulta a todas luces muy conveniente en términos de agilidad procesal, ¿no? Porque pues ahora la recolección de firmas puede ser mucho más sencilla si se hace de manera remota. Por supuesto, siempre nos vamos a enfrentar con cierta dilación que quizás no esté tanto relacionada con el funcionamiento de la herramienta, con su diseño, sino más bien con pues, cuestiones de voluntad personal, ¿no? Aunque pues esto puede ser resuelto en atención a el propio diseño, digamos, procesal contenido en la ley, ya no en términos cibernéticos o digitales, sino pues, en la realidad física, es decir, si hay un plazo establecido en la legislación para suscribir un documento, para emitir una resolución, un acuerdo, una notificación, etcétera. Bueno, pues esos plazos se tienen que respetar, por supuesto, también en el ámbito digital y yo me atrevería a decir que con mayor razón, ¿no? Si se cuenta con las herramientas como para que esto sea mucho más ágil. Bueno, para ir cerrando la exposición, por último, únicamente les compartiría rápidamente esta sección del juicio en línea. Déjenme ver si es aquí. Cuando sea aquí mismo. Es que había visto por aquí una sección del juicio en línea
en donde podíamos, a ver, tendría que estar aquí. No, bueno, discúlpeme, la verdad es que no encuentro esta sección del juicio en línea que deseaba compartirles, que bueno, pues es como la página de inicio en donde podemos acceder justamente, capturamos nuestra clave de usuario y contraseña para poder ingresar al sistema. Y bueno, pues quería mostrarles esa parte, pero pues no la encuentro. En fin, bueno, creo que con esto podemos tener un panorama general de cómo funciona esta herramienta de juicio en línea para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Les decía, salvo su mejor opinión, parece que es una experiencia bastante más robusta, más sofisticada, que sistematiza la experiencia, lo cual se advierte incluso con el diseño de estos materiales de capacitación. O sea, se ve este esfuerzo de producción, ¿no? de didáctica, etcétera. Entonces, bueno, pues me parece que es una de las experiencias, reitero, más acabadas de juicio en línea en nuestro país. Y bueno, para ir cerrando propiamente la sesión, quisiera a continuación volver a compartirles la presentación de PowerPoint con la idea de que hagamos algunos comentarios finales, como les decía, que nos sirvan, pues quizás no tanto como conclusión, sino como para recapitular varias de las cosas que hemos comentado y sobre todo trazarnos pues algunos horizontes eh, respecto a la adopción de este tipo de herramientas. En ese sentido, tenemos pues aquí algunos apuntes que yo he denominado como retos para la adopción del juicio en línea en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo destacaría como un posible reto, mencionaría como un posible reto, esta cuestión que se refiere a los recursos y la infraestructura, tanto la física como la de software. Hoy, en el ámbito electoral, por ejemplo, podemos ver que hay muchas entidades federativas cuyos tribunales electorales están haciendo esfuerzos importantes por desarrollar este tipo de juicios en línea. Pero lo cierto es que hay una disparidad ahí muy evidente entre unos modelos y otros. Y esto depende de muchas circunstancias, entre ellas justamente estas que se señalan en el primer apunte de la lámina, es decir, los recursos, recursos financieros, recursos humanos. Es importante señalar que pues no todos los institutos electorales, no todos los tribunales electorales cuentan con recursos suficientes, que no tienen una infraestructura suficiente, una plantilla suficiente, que en muchas ocasiones pues esto mete en bretes a las autoridades electorales, con lo cual se ve afectado su funcionamiento sustantivo, etcétera, ¿no? Y bueno, en específico, hablando de este uso de herramientas tecnológicas, pues es claro que no todas las instituciones electorales cuentan con personal capacitado ni con los recursos financieros suficientes para el desarrollo de estas plataformas tecnológicas. Entonces, bueno, pues esta es una realidad que, bueno, pues tampoco es que nos tenga que conducir necesariamente a la resignación, sino todo lo contrario, ¿no? Partiendo de estas limitaciones físicas, pues quizás tendríamos que pensar en estrategias de colaboración institucional que permitan a todas las autoridades electorales, hablando de las autoridades electorales, evidentemente, contar con un piso mínimo de infraestructura en términos digitales que eventualmente permita la adopción de este tipo de mecanismos, de juicios en línea, de resolución de quejas y denuncias para los procedimientos sancionadores, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, también tenemos que otra posible limitante se refiere a la capacitación del personal y los justiciables, o mejor dicho, a la ausencia de esta, ¿no? A la ausencia de capacitación tanto del personal encargado de operar este tipo de herramientas como de la carencia en términos de capacitación, de difusión de la herramienta y de instrucción para los justiciables, ¿no? Si no
Si contamos con una herramienta de esta naturaleza, pero no hacemos la difusión correspondiente y sobre todo no encontramos la metodología más adecuada para que los justiciables puedan hacer uso de estas herramientas, pues es muy probable que tengamos pocas posibilidades de éxito, ¿no? Por otro lado, también me parece que podemos plantear como reto la regulación mínima o contar con una regulación mínima uniforme. Bueno, ya veíamos que en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues por lo menos de manera enunciativa, se reconoce la figura del juicio en línea en la ley orgánica de la institución. Pero esto, les decía, pues es casi como la excepción a la regla, porque en la mayoría de los casos esto está regulado más bien en los acuerdos. Es decir, que pues la regulación en cada caso pues reviste algunas particularidades en atención a el diseño, en atención a las atribuciones bueno, al diseño de la herramienta y en atención a las atribuciones con que cuenta la instancia encargada del diseño y de la operación de la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad estamos hablando de que cada institución cuenta con un modelo que es regulado de manera particular para ese caso concreto y aun cuando pueda tener algunos denominadores comunes en comparación con las experiencias de otras instituciones, pues lo cierto es que siempre vamos a ver ahí algunas diferencias notables. Y esto pues puede ser que se explique a partir de la falta justamente de una regulación mínima, ¿no? Si hubiera una regulación respecto a la figura del juicio en línea en términos generales que permitiese plantear algunas premisas básicas, pues a lo mejor ya estaríamos hablando justo de un mínimo necesario que tendrían que cumplir todas las instituciones que deseen desarrollar una herramienta de esta naturaleza. Pero mientras esto no sea así, pues vamos a seguir teniendo modelos, digamos, con particularidades individuales. Por otro lado, algo que también reviste particular importancia se refiere a la necesidad de contar con elementos de soporte y de seguridad informática. Pues sin duda, si estas herramientas son el futuro o un futuro alterno por lo menos para acercar la justicia a la ciudadanía, a los usuarios, bueno, pues tenemos que contar con condiciones de seguridad informática que permitan cumplir con el desahogo de todos estos procedimientos judiciales con la misma seguridad que los distingue cuando se resuelven, bueno, se sustancian y se resuelven por la vía tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que contar con las garantías que nos permitan tener plena certeza de la inviolabilidad de los sistemas, comenzando por la inviolabilidad de la firma electrónica y de las propias plataformas. Imagínense lo que significaría que se llegaran a hackear en determinado momento las plataformas digitales que albergan estas herramientas de los juicios en línea. Bueno, pues mucha información estaría comprometida de muchas personas y de la propia institución. Entonces, sin duda, las herramientas, las medidas de seguridad informática son condiciones indispensables para el adecuado desarrollo de estas herramientas. Por otro lado, pues también tenemos que el avance de este tipo de herramientas se enfrenta a algunas problemáticas sumamente arraigadas en el ámbito físico, en algunas ocasiones, pues hasta con un arraigo que podríamos definir en términos culturales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso de la corrupción. O sea, la corrupción, pues sin duda trastoca muchas dimensiones de la vida social, entre ellas muchas prácticas del desarrollo profesional del derecho, ¿no? Es decir, que muchos abogados, muchas abogadas, litigantes y funcionarias públicas, pues han hecho de esta práctica de la corrupción eh, pues yo me atrevería a decir que hasta un modo de vida. Es difícil reconocerlo, pero es algo que está presente. No de manera generalizada, por fortuna, todos lo sabemos, pero sin duda es una práctica que sigue estando presente en el ejercicio de muchas profesiones, pero en particular, pues estamos haciendo mención del ejercicio del derecho, ¿no? De la abogacía. Entonces, bueno, pues en la medida en que se vayan incorporando estos mecanismos
juicio en línea, de gobierno electrónico, etcétera, pues a lo mejor se van estableciendo ciertos límites a la práctica o a las prácticas de corrupción, ¿no? Pero pues eso al mismo tiempo implica ciertas resistencias, o sea, si vamos a cerrar el negocio de las personas que viven de la corrupción, pues puede ser que éstas ejerzan una presión importante para que pues no se adopten las herramientas digitales, ¿no? Entonces puede ser que haya cierta reticencia tanto de los usuarios como de los propios servidores públicos, de los propios operadores judiciales, a adoptar este tipo de herramientas que, reitero, puede ser que se instauren como un mecanismo que indirectamente combata a la corrupción y que pues en esa medida enfrenten este tipo de resistencias. Y por último, podríamos señalar como parte de los retos pues el cambio cultural. O sea, estamos hablando de que muchas de estas herramientas pues pueden ser quizás más fácilmente manipuladas, utilizadas, operadas por las nuevas generaciones, por los ciudadanos digitales nativos, ¿no? Quienes ya prácticamente nacieron con un celular en la mano, en comparación con quienes pues hemos sido testigos de este tránsito de la era analógica a la era digital. Entonces, bueno, pues es indispensable que a la luz de esta realidad, ¿no? De que hay generaciones que están más familiarizadas con las nuevas tecnologías versus otras que quizás no lo estamos tanto, pues tenemos que comenzar a cambiar el chip de estas personas que no estamos tan familiarizadas con el mundo digital, ¿no? Hay quienes se resisten o no resistimos a la adopción de estas nuevas tecnologías en algunos ámbitos de la vida privada, de la vida profesional, etcétera, pues quizás a partir de ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, pues más bien lo que tendríamos que hacer es justamente como deconstruir algunos de estos prejuicios, comenzar a advertir de manera objetiva cuáles son las ventajas que nos ofrecen este tipo de herramientas y pues cambiar nuestros esquemas de pensamiento, ¿no? Me parece que esto es indispensable tenerlo en consideración a la luz de algunas prácticas que como en el derecho, pues parecieran hasta, que bueno, en particular en el derecho parecieran hasta un tanto medievales, ¿no? Como esto de coser expedientes con hilo y aguja. Entonces, bueno, pues ese tipo de prácticas, entiendo, por supuesto, el sentido y la necesidad de hacerlo, pero ese tipo de prácticas, a la luz de todo esto que estamos comentando de los avances digitales, pues, reitero, pareciera como que es algo, pues, ya un tanto anacrónico, ¿no? Pero, bueno, pues ese tipo de cuestiones tendremos que irlas deconstruyendo, como les decía, pensar en escenarios alternativos a partir de, pues, las propias posibilidades que nos abren el avance de la tecnología. Bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición. Estamos casi a punto de que dé la 1 de la tarde, pero en estos 4 o 5 minutos que nos quedan, si alguien desea hacer algún comentario de cierre, para plantear alguna inquietud, eh, eh, comentar algo de lo que he expuesto, bueno, pues es absolutamente bienvenida la intervención. No sé si alguien desea hacer algún comentario. Adelante, Suemi. Sí, hola, es muy interesante, sobre todo los retos que usted propone para un juicio en línea, que desde luego, como bien había comentado, pues es un reto, ¿no? Pero digo, uno de los principales beneficios de poder tener un juicio en línea es que permitiría una mayor cercanía, pues, entre el justiciable y el juzgador. Y pues con este sistema se crea un puente, ¿no? Como un puente de comunicación entre ellos. Pero lo principal creo que reduciría el tiempo que le invertimos los que estamos en los juzgadores, que estamos en esa labor, la parte administrativa y burocrática que es innecesaria. Y entonces, pues nos abocarían más en la calidad de poder entender la parte medular del juicio, que es en sí el analizar o el estudiar debidamente sus pretensiones y el derecho que para poder entender la litis, ¿no? Yo creo que es lo más importante desde mi punto de vista. Sí, concuerdo completamente con la percepción de nuestra compañera Suami Gabriela.
plantea retos interesantes, como lo comento, el desarrollo tecnológico, pero sin duda la parte sustantiva de esta exposición creo que se ha centrado justamente en identificar las bondades, las ventajas que nos ofrece, ¿no? Como las que bien nos señala nuestra compañera. Muchas gracias, Oemi. Bueno, pues muy agradecido por sus participaciones, por su atención sobre todo. Yo quedo a sus órdenes, me dio mucho gusto compartir estas 2 sesiones con ustedes. Seguramente habrá oportunidad de volver a coincidir en alguna actividad de la Escuela Judicial Electoral o en algún otro espacio académico, por supuesto. Hasta entonces, bueno, pues me despido, les deseo un muy buen fin de semana y mucho éxito para concluir de manera satisfactoria su diplomado y cualquier otra actividad que estén llevando a cabo con la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.